Hola, hola mi gente, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver un poco con el razonamiento matemático, con la solución de problemas, de por qué a veces se nos dificulta un poco solucionar este tipo de problemas. Y pues muy a grosso modo yo tengo como unas sugerencias que podrían servirles, ojalá les sirvan y ojalá las implementen y también me dejen saber si les van bien o no. Es claro que para poder hacer dichos cambios debemos identificar de pronto en qué estamos fallando. Si no sabemos de pronto en qué estamos fallando, muy difícilmente podríamos hacer las correcciones y mejoras que queremos y poder lograr comprender esos problemas de matemáticas o esos enunciados y poderlos desarrollar. Así que bueno, yo voy a darles como mis tipsitos, algo que a mí me funcionó cuando estaba estudiando en la universidad, que me sigue funcionando aún, que soy profesora y que me encuentro con problemas que a veces me ponen a pensar y que muchas veces, no siempre, pero algunas veces sí me toman más tiempo de lo normal poderlo desarrollar. Y no falta el que definitivamente uno dice, este ejercicio fue sacado de la NASA. Una de las razones que yo identifiqué que me daba lidia a mí aprender a desarrollar problemas matemáticos es que tenía una falencia en comprensión de lectura. Y esa parte la pude mejorar, obviamente, leyendo un poco más, leyendo libros, novelas de no ficción, de todo eso, leyendo un poquito más, pero no solamente leyendo, sino haciendo el proceso de poder explicar aquello que leía. Entonces, eso me sirvió muchísimo, esa parte de leer y explicar, como que leía dos, tres párrafos y yo decía, bueno, a ver, ¿qué comprendí? ¿Qué entendí? Y todo eso me sirvió para la hora de comprender las matemáticas. Otra de las razones es que tenemos que entender que el lenguaje matemático es un lenguaje estructurado y como tal hay que entender que tiene sus siglas o sus reglas. Es decir, por ejemplo, cuando te dicen, este número es dos veces este otro, entonces hay que entender que nos están diciendo que equivale a 2x. Cuando nos dicen enunciados como excede o de la información expresada, se puede extraer que hay más cultivos en esta parte que en esta otra. También podríamos interpretarlo como un problema que tiene que ver con inecuaciones o ya mirarlo en el contexto determinado del problema. Es decir, debemos entender el contexto en el que nos estén hablando y cómo aquello que nos están diciendo lo podemos interpretar mucho mejor de acuerdo con lo que se manejan matemáticas, es decir, con las formas, con las estructuras propias de la matemática. No es como tratar de, ay, no, me voy a inventar un lenguaje matemático. No, pues si hay algo que ya está establecido, pues no tenés que ponerte a inventar, solamente conocer lo que ya está y eso que tú estás aprendiendo, cómo lo puedes llevar a un lenguaje matemático. A veces nos complicamos es porque no comprendemos muy bien, porque queremos resolver de una el ejercicio y no nos damos el tiempo para aprender, para reconocer ese lenguaje propio de la matemática. Otra de las razones que yo considero que nos dificulta un poco la comprensión de los problemas en matemáticas es que no comprendemos muy bien el enunciado. No solamente porque no sabemos leer, que eso ya lo mencioné, sino que a veces no lo entendemos definitivamente y nos quedamos así. No preguntamos, no indagamos, el profe explica o la profe explica y no le decimos, profe, pero ¿y usted de dónde sacó tal cosa? Profe, ¿y usted cómo llegó a esto? No, nos quedamos con la duda y asumimos que si ellos lo hicieron así es porque así tiene que ser y nosotros nos va a salir un ejercicio similar y lo vamos a poder resolver. Y no siempre es así. Hay que preguntar, hay que tratar de que entendamos el enunciado lo mejor posible. Y esa comprensión del enunciado lo logramos si preguntamos. Entonces, sí, muchas veces tampoco somos capaces de desarrollar, y lo digo porque también me pasó, no era capaz de desarrollar algunos ejercicios, algunos problemas de matemáticas, digamos, de ecuaciones diferenciales, los problemas de salmueras, los famosísimos problemas de salmueras de ecuaciones diferenciales, o también problemas de optimización, que en su principio cuando los empecé a estudiar me dio un poquito de dificultad como entenderle la lógica, como que no le entendía muy bien los procesos al principio y ya después de estar consultando, leyendo y leyendo, pude entender y obviamente también mirando las explicaciones que el profe en clase daba, pero sí, era un proceso como que, bueno, no entendía muy bien la lógica y la verdad ni preguntaba por pena, porque qué dirán, esta sí pregunta.
pero me doy cuenta de que si hubiera preguntado en el momento, posiblemente me habría evitado muchos dolores de cabeza cuando estaba estudiando. De verdad sea dicha, y tiempo, que cuando uno es estudiante requiere ese tiempo a su favor para poder terminar o de estudiar o de comprender el tema. Así que bueno, hay que tratar de comprender aquello que estamos estudiando y si no entendemos y podemos preguntarle a alguien, hagámosle, no hay problema, no pasa nada. Lo peor que nos puedan decir es que no nos explican, pero por lo general sí, sí nos explican. A manera de sugerencia, yo que recomiendo, que a mí me funcionó, tomar nota, escribir. Escribir hasta el enunciado, que a veces nos da pereza como escribir el enunciado. No, ahí está en el libro. No, mi gente. Cuando escribimos estamos desarrollando procesos de pensamiento, bastantes elevados comparados como si no lo escribiéramos y solamente nos quedáramos con la lectura. Cuando tú escribes, recuerdas mucho más fácil. Hay personas que no tienen necesidad de escribir, pero de verdad son muy pocos los que tienen esas habilidades matemáticas muy desarrolladas y la mayoría de nosotros no las tenemos, así que tenemos que hacerle como un jaque ahí a esa parte que no tenemos desarrollada y qué mejor que aprender de las personas que ya de pronto han tenido experiencias. Los profes nos dicen muchas veces, tomen nota, escriban, por algo será. Así que les sugiero que escriban, que tomen nota, que hagan sus apuntes, pero no así una cosa muy bonita, muy estilizada, no. Rayen, escriban por un ladito, pongan en esta pestaña, aquí sumó, aquí restó, aquí dividió, puso 3x más 2 porque en esta parte, y señalen, hagan nubecitas, o sea, háganse en ustedes la vida más fácil cuando estén estudiando. Eso es también un consejo que les doy. De verdad que sí, porque a veces omitimos en el proceso de escribir, omitimos cositas que hacen los profes cuando están explicando o que hacemos los profes, yo me saco como si no fuera profe, o que hacemos los profes cuando están explicando y por pereza no lo escribimos. Y cuando ya estamos estudiando, ay, ¿y de dónde salió tal cosa? Y ahí es donde íbamos muy bien comprendiendo el problema como tal. Listo, ya hicimos la parte de comprender el problema, entendimos cómo lo llevó a la ecuación. Y luego el proceso del desarrollo no nos da, no sabemos de dónde salen las cosas, pero muchas veces es porque ese tipcito, ese truquito que el profe en clases explicó y que fue, oh, wow, no lo escribimos, no lo apuntamos y llegamos a casa, nos ponemos a estudiar y se nos olvida de dónde salieron las cosas. Otro tipcito que les doy para comprender estos problemas es comparar los enunciados. Sí, mi gente, comparen los enunciados y comparen los procesos de desarrollo, porque sirve muchísimo. Si estás resolviendo problemas de optimización, lee, consulta varios videos, varios libros, varias explicaciones o varios ejemplos que el profe desarrolla en clase y mírale el truquito, mira las diferencias, ve comparando, que eso sirve muchísimo a la hora de solucionar problemas. A mí me funcionó de maravilla, de verdad que sí. Pero fue un proceso de búsqueda, búsqueda, varios libros, no me quedé con una sola, con un solo libro, sino que fui buscando en varios libros y ahí pude identificar, bueno, este lo soluciona así, este lo soluciona así. Por ejemplo, yo era muy dada a estudiar con Chukovsky, con Leighton y con Larson. Con esos libros estudiaba yo mucho. Obviamente después empecé con Stewart y otros textos, pero me gustaban mucho estos libros porque eran los que manejaban en la universidad y habían muchísimos en la biblioteca, así que yo me podía traer bastantes, mientras que habían unos más restringidos que eran como el oro, más que todos los de ciencias exactas se los llevaban, como el de Chukovsky, Apóstol, y hacía libros que eran muy densos de comprender, pero que explicaban aparte muy bien, pero casi no permanecían en la biblioteca, así que no tenía acceso. No como ahora que ustedes, gracias a Dios, tienen la posibilidad de que hay gente que hace videos de matemáticas y tienen la posibilidad de estar estudiando muchísimo con ellos y pueden ir comparando con varios videos. No se casen solamente con una sola persona que les explique, sino que busquen definitivamente sus alternativas para poder comprender mejor aquello que están estudiando. Pero ojo, cuando digo que busquen diferentes alternativas, no me estoy refiriendo a que se saturen de mucho, no. Buscan acá, buscan allá y de pronto una tercera y ya van escogiendo, bueno, hacen como un filtro. Bueno, me quedo con esta, me gustó más esta la entendí y ya, para que no se vayan saturando.
Este tipcito, de verdad, podrá sonar una bobada, casi no lo he escuchado en ninguna parte, pero funciona. Ojo pues, atentos a lo que les voy a decir. Resolver los ejercicios que tienen solución en los libros. Sí, podrá sonar una bobada y es obvio, pero a uno no se lo dicen siempre y yo les sugiero que lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a solucionar y te da la respuesta del libro, ¿a qué no que siente uno como una sensación de, como de victoria? De verdad que sí. Así que mi consejo súper grande es que empiecen desarrollando los ejercicios que tienen la solución en los libros, que está la respuesta, por lo general son los ejercicios impares que están en la parte de atrás o en la parte final de los libros y ahí van a encontrar la respuesta. Y cuando ya los hayan hecho, ya empiezan a mirar los pares. Por lo general, los pares tienen un poquito más de dificultad, pero si ya sabes hacer los impares, te puedes ir guiando mucho mejor para desarrollar los pares. Así que de verdad funciona, funciona muy bien porque se siente uno como, de verdad, como ganador, como, ay, pude hacerlo porque me dio la respuesta. Obviamente no siempre cuando nos da la respuesta no es que ya sepamos en sí el ejercicio como tal desarrollarlo. A veces cometemos como muchas equivocaciones y coincide que nos da la respuesta y pensamos que ya sabemos el tema, pero sí, definitivamente es un consejo de oro empezar aunque sea a desarrollar los ejercicios y si tienes alguna duda que tú consideras que uno tiene su pálpito, uno como estudiante sabe cuando me dio la respuesta pero quedé como con el sinsabor, pregunta, pregunta. Profe, me dio la respuesta, pero no sé si cometí algún error aquí, como digo yo, alguna alcaldía, no sé. Profe, dígame, si tú sientes ese pálpito que dices que de pronto te equivocaste, que te dio la respuesta, pero que está como que de pronto hay un machetazo por ahí mal metido, no importa. Muéstrale a la persona que tú le tengas confianza, ya sea el profesor o un compañero que también comprenda mucho el tema y tú, ve, hice esto, vos qué consideras, está bueno, me dio la respuesta del libro, pero no sé si está bueno. Pregunta sin pena. Lo peor que te pueden decir es no, no tengo tiempo o algo así, o no, lo miramos después porque en el momento no puede. No pasa nada. Pero aunque sea, intenta solucionar los ejercicios. Entre más cantidad, en matemáticas a veces funciona eso, entre más cantidad resuelvas de ejercicios variados, va a ser muchísimo mejor para ti porque vas a comprender. No te pongas a desarrollar 10 ejercicios de lo mismo porque te vas a cansar. Si es del mismo proceso, con 3 que desarrolles, basta. Ve al siguiente y así. Es decir, no te pongas a desarrollar 20 ejercicios del caso de factorización trinomio cuadrado perfecto. No, si ya entendiste el proceso con 3 que hagas, está suficiente. O métele un poquito más de dificultad. Mezcla casos de factorización, que así te va a ir mucho mejor y vas a comprender el tema. En cuanto a los enunciados de los problemas, mi sugerencia es la siguiente. Ponte a plantear, aunque sean las ecuaciones. Sí, eso también te va a servir muchísimo. No necesariamente porque te pongas a plantear las ecuaciones las tienes que solucionar. Si tú ya sabes cómo se soluciona, por lo menos plantea las ecuaciones. A ver si ya le vas cogiendo como el tirito, como el swing al desarrollo del problema. Puede suceder que te vaya muy bien. Cuando estás resolviendo problemas en matemáticas o inclusive problemas de física, puedes hacer gráficas. Los gráficos le sirven muchísimo a uno para ponerse en contexto de la situación y poder abordar el problema mucho más fácil. Es decir, si estás resolviendo problemas, por ejemplo, de aplicaciones de funciones trigonométricas, uy, va de maravilla desarrollar el gráfico, hacerlo, porque ya te contextualizas en qué tipo de funciones trigonométricas podrías utilizar o cuando estás resolviendo matrices, los problemas de aplicaciones de matrices que son muy interesantes, es muy conveniente hacer la estructura de la tablita de cómo se podría desarrollar. De verdad que funciona muy bien. Entonces no me refiero solamente a la parte gráfica como, ay no, hago el gráfico, el arbolito y todo, no. Cuando menciono lo del gráfico me refiero a una parte representativa de la situación y que te puede permitir estructurar mucho mejor el enunciado que no solamente son las ecuaciones, también la parte gráfica, ya sean tablas, ya sea cuadros sinópticos o ya propiamente los gráficos como tal, que es la gráfica de un árbol, que es la gráfica de
una situación determinada, ya eso te podría servir mucho más fácil para poder ir desarrollando el ejercicio. Entonces, a manera de sugerencia, sí, por favor, grafica siempre que puedas. Y para volverte súper piloso en todo lo que tiene que ver el desarrollo de los ejercicios, qué mejor que ir desarrollando también los ejercicios que va haciendo el profe o la profe en clase, pero también ir cambiando como los procesos. Es decir, si estás haciendo una suma de fraccionarios, ¿qué tal si usas un proceso diferente en el desarrollo de esta suma de fraccionarios? ¿Qué tal si empiezas a simplificar, haces un paso más que el que hizo el profe o lo modificas? Esto sirve muchísimo porque desarrolla procesos de pensamiento muy buenos y aparte te vuelve súper habilidoso, llegando al punto de que puedes omitir algunos procesos y no te vas a equivocar. Pero eso sí, ve cogiéndole el truquito, ir desarrollando los ejercicios e ir modificando. Si el profe pasa a dividir, ¿qué tal si tú simplificas antes de pasar a dividir? Si el profe multiplica toda la ecuación por -1, ¿qué tal si tú no la multiplicas por -1 y pasas todo con el signo menos a dividir también? O sea, ¿qué pasa si haces esas cosas? Lo más seguro es que no te equivoques, que te va a dar lo mismo, pero ¿qué tal si lo manejas así? A veces nos acostumbramos a desarrollar los problemas siempre con la variable X y Y. Yo soy una que me encanta, siempre soy con X y Y, pero a veces soy flexible y digo, si están hablando de Andrea y Juan se ponen a comprar, pues uso las variables, la A de Andrea y la J de Juan y desarrollo todo el ejercicio de esa manera y así entiendo mucho mejor el planteamiento de las ecuaciones en contexto con el enunciado del problema. Que si lo pongo X y Y, yo pienso, bueno, X le corresponde a Andrea y la Y le corresponde a Juan y soy como que todo el tiempo distraída pensando que si sea la X de Andrea y la Y de Juan. No sé, a mí me parece como que un desgaste para mí en un momentico que puedo solucionar fácilmente poniendo las variables correspondientes a las iniciales de los nombres de las personas o de los protagonistas del problema. Me funciona también. Otra sugerencia que les doy es los enunciados, irlos tachando, subrayando, donde ustedes consideren que aquí va a estar una ecuación. Por decir algo, la suma de las edades de Pedro y Juan equivale a 15 años. Si Pedro tiene en la actualidad 2 años más que... Miren que en esta parte yo hice como una pausa. Entonces, cuando tú identificas esa pausa, ahí tienes para extraer una ecuación. ¿Qué debes hacer? Identificar cómo vas a tomar tu ecuación. Entonces, vuelve y juega. Siempre lee el enunciado, puedes subrayar, puedes resaltarlo. Vea, de aquí hasta aquí tengo una ecuación. O de acá hasta acá tengo otra ecuación. Resáltalo, subráyalo, los valores numéricos, resáltalos. Es decir, para que tú no te pierdas un poco al momento de solucionar el ejercicio, es supremamente valioso o conveniente subrayar y decir, bueno, de aquí debo sacar una ecuación. Funciona, mi gente, funciona. Y este consejo se los digo con todo el cariño. No se obsesionen cuando estén solucionando un ejercicio y no les dé. El enunciado de un problema no lo entienden, les están hablando en inglés, en chino, en mandarín, en fin, no lo entienden. Tranquilos, sigan con otro ejercicio o con otro problema, dejen ese quietecito, vayan, caminen, salgan, hagan otra actividad y luego intenten desarrollarlo. A veces esos momentos de relax, de parar, sirven muchísimo para uno volver a enfocarse y volver a centrarse y puede que se le ocurran las ideas para solucionar ese problema que en el momento no te estaba funcionando. Así que sí, hacer un acto en el camino y dejar quietecito ese ejercicio o ese problema funciona de maravilla. A veces nos obsesionamos demasiado porque tenemos que solucionarlo en el momento y no necesariamente. No necesariamente lo tenemos que solucionar ya. Porque estamos perdiendo energía y nos estamos saturando, estresando y nada. Después lo volvemos a mirar y nos da, a veces nos da, funciona, paramos y lo volvemos a retomar y funciona. Mi gente, a manera de sugerencia y ya casi finalizando, no dejen para estudiar para lo último, por favor. No se confíen.
O si ustedes tienen las habilidades muy bien desarrolladas en el proceso del estudio, de la comprensión matemática, si lo tienen muy bien, pues sí, ustedes ya manejan su ritmo. Pero si tienen la posibilidad de estudiar en el momento, no dejen para lo último, porfa. ¿Por qué? Porque llega un momento donde nos sentimos saturados, estresados, con la angustia existencial, y es porque no hicimos buen uso de pronto del tiempo que teníamos y lo dejamos para lo último, nos confiamos y de pronto esa confianza en el peor de los momentos nos gana la batalla. ¿Por qué no debemos dejar para lo último? Miren, por experiencia propia. Cuando uno deja para estudiar un parcial que es bien difícil, que está, como decimos por ahí, bien carnudo, de esos que uno de verdad que le cuesta un poquito y lo deja para lo último, uno siente angustia. Uno llega a presentar su examen o a hacer esa entrevista o lo que sea que tengas que hacer, uno se siente estresado. O hacer la sustentación, la exposición, uno se siente como la angustia, la presión. Es que no tengo palabras para expresarlo, pero de verdad yo creo que ya me han entendido la idea. No se siente uno tan cómodo. Así hubiera estudiado por lo menos un poquito más, le hubiera dedicado más, habría saneado esas dudas que tenía en el momento y llegaría a ese examen un poquito más tranquilo. Mayoría de las veces que dejamos el proceso de estudiar para lo último, nos sentimos demasiado angustiados y nos bloqueamos en ocasiones, no siempre, pero surge ese proceso de, ay, profe, me bloqueé, estoy bloqueada en el examen, no me acuerdo de nada y yo sí estudié. Claro, estudiaste, pero puede ser que te saturaste, te metiste como quien dice toda la información de una vez. ¿Y qué pasó? No lo procesaste muy bien, no le diste el tiempo al cerebro, a tu mente de procesarlo. Y desafortunadamente nos pasa en el examen. Como que si no hubiéramos estudiado, qué angustia, porque sí estudiamos, desafortunadamente es que la mente nos jugó una mala pasada en el momento y se nos olvidó muchas de las cosas que estábamos estudiando. A mí me pasó en un parcial de ecuaciones diferenciales, me saturé hasta el punto que llegué a un momento donde vi el parcial, lo leí, no me acordaba ni siquiera de las fórmulas. Fue algo que a mí jamás me había pasado y me pasó justo ese día. Con pena me paré donde el profe y le dije, profe, yo estudié, pero desafortunadamente aquí no me acuerdo de nada. Me miró y me dijo, Lina, ¿en serio? Y yo, profe, en serio. Yo estaba que lloraba. Yo sudaba, muchachos, yo sudaba. Y él me dijo, bueno, está bien, Lina, a ver. Yo, profe, por favor, ¿cómo lo inicio? Con la pena. Yo, profe, ¿cómo lo inicio? Aunque sea de ese empujoncito. Y me fue guiando. Para resumirles el cuento, saqué 4,7 de 5, que era la nota más alta. Cuando me entregó el profe el parcial me dijo, y esa era la que estaba bloqueada. Y yo, profe, gracias, porque usted me inspiró, usted me dio como quien dice el empujoncito, pero créanme que si no hubiera así, no lo hubiera podido desarrollar. Y les cuento para redondear y no dejarlos con la incógnita. Ese día o esos 2 días anteriores había tenido que estar estudiando y yo ya estaba trabajando. Había tenido que estar estudiando para 2 parciales, entregando un trabajo y tenía que estar pendiente de calificar los trabajos del colegio y todo. Sí, lo dejé para lo último, pero no tenía otra opción. Pero si tienes tú la opción de no dejar para lo último, vamos, no te confíes. No quiero que te pase lo mismo que a mí. De verdad, fue angustiante. Afortunadamente, ese ángel llamado profesor, que no se llama así, pero yo lo quiero nombrar así, me ayudó. Pero todos los profes no le ayudan a uno. Así que no te confíes. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haberles dado luces para solucionar problemas en matemáticas y ejercicios en general. Por favor, déjenme saber si les puede orientar, que de aquí, de lo que dije, de todo lo que dije, les sirvió. Y si ustedes tienen otros tipsitos
que a ustedes les funcionó y lo quieren compartir, yo se los agradezco infinitamente si lo dejan en los comentarios o me escriben a través de mis redes sociales y me dicen, ve, profe Lina, esto me funcionó, ¿qué tal si lo anexa a otro video? Que con muchísimo gusto hago una segunda parte de esto porque me parece supremamente valioso de todo lo que podríamos hacer para que nos vaya muy bien a la hora de solucionar problemas en matemáticas o también en física y a su vez solucionar esos mismos problemas y comprenderlos, no mecanizarlos, comprenderlos. Así que bueno, mi gente linda, si quieren una segunda parte, ahí está. Déjenme en sus aportes qué les ha funcionado o si no en redes sociales que yo con muchísimo gusto les voy leyendo y voy haciendo un compendio, voy juntando todo lo que ustedes me aporten y hago una segunda parte de este video. Bueno, mi gente, que tengan un gran día. Se despide ustedes, la profe Lina. Besos y abrazos para todos. Se me cuidan. Chao.